Bienvenidos amigos, bienvenidos a Curiositats Televisión, a este programa de historia en vuestra casa, en vuestro teléfono, en vuestra tablet. Bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy, siguiendo el camino de hace 2 semanas, seguimos en tierras vaticanas y lo hacemos con un libro, un espectacular libro que seguramente os pondrá la piel de gallina. Seguimos con esos misterios escondidos dentro de tierras vaticanas que os contamos aquí en la Biblioteca de la Historia. Y como hemos dicho, empezamos con un libro, el libro secreto de Satanás, y al lado nuestra compañera inseparable, nuestra compañera de ruta, nuestra conductora, Ana María Ochoa. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, David, me imagino que para ti también y para los seguidores también. ¿Qué nos cuentas esta semana de este libro secreto de Satanás? ¿Qué podemos encontrar en él? Pues es un libro que en teoría está guardado en los archivos del Vaticano, y el verdadero nombre de este libro es el Gran Grimorio. Que ese sería su título original, ¿no? O Evangelio de Satanás también, ¿no? Que sí, contiene textos misteriosos y aterradores que es increíble que lo haya escrito la mano de un hombre. Y se encontró en el 1750 aproximadamente, y hay una guía detallada sobre las diversas maneras que hay de invocar a las presencias malignas. Este libro, recordamos que se encuentra en el resguardo de los archivos secretos del Vaticano, Ana María. Está escrito por Honorio de Tebas, más bien conocido por los expertos del ocultismo como el Papa Honorio III. Háblanos de este Papa, háblanos también de este libro. Pues según estos expertos, David, es uno de los libros de ocultismo más temidos en toda la historia, porque está lleno de leyendas y datos que despistan a veces hasta los propios expertos. Se dicen que lo hizo cuando fue poseído por el propio Satanás. Hablamos del Papa Honorio de Tebas, ¿no? Honorio III. Sí, porque dice que dentro de ese libro están las maneras en las que un ser humano puede entrar en contacto con seres o energías de otras dimensiones, tanto ángeles como demonios como fantasmas. Bueno, yo de los fantasmas sabes que discrepo mucho, siempre hablo de energías, pero bueno, sí, realmente este libro hizo mucho daño y lo tienen guardado a paño y a cal y paño, como se dice, porque tienen mucho miedo a lo que allí se puede encontrar. Incluso el contenido del mismo ha sido estudiado por historiadores de diferentes épocas, quienes han dudado en clasificarlo como uno de los libros mágicos más peligrosos que se haya escrito. ¿Puedes hablarnos de cómo fue descubierto? Sí, David, fue descubierto en la tumba del rey Salomón en Jerusalén, por ahí en el año, como hemos dicho, 1750. Y esa leyenda de ese libro lo que ha hecho ha sido crecer cada día más. En él se puede invocar a Satanás en persona y a su ministro, e incluso se puede llegar a hacer pactos con él. Decimos que estamos hablando del libro Gran Grimorio, o el libro de Satanás, que contiene al detalle todo lo necesario para hacer conjuros, maldiciones, sanaciones o castigos, gracias a la intervención, según ellos, de seres sobrenaturales. Circulan muchas copias por el mundo, Ana, pero especialmente hay una que se dice que entre el círculo de practicantes de la magia de ritual vudú en Haití hace mucho ruido, ¿no? Sí, hay muchas copias entre los que procesan el vudú en Haití o la magia, pero el verdadero está guardado bajo vigilancia extrema en el Vaticano. Las leyendas que hay sobre ese libro es que además es indestructible, o sea que es resistente al fuego y no se le puede hacer daño. O sea, cuando
se quería, en la Edad Media, se querían destruir libros mágicos, normalmente eran echados en las hogueras, y este es indestructible porque no se puede quemar con el fuego. Si me dejas, le pondré voz a uno de sus fragmentos, que hiela la sangre, Ana. Sí, ¿Me permites? Sí, es el comienzo de la obra del gran Grimorio. Pues vamos allí, si podemos darle esa nota mágica, el comienzo de ese libro, ¿no? Este fragmento que voy a leer ahora corresponde al comienzo de esta obra, como nos ha dicho nuestra amiga Ana, ¿no? Y dice así: oh hombres, frágiles mortales, los que pretendéis poseer la profunda ciencia mágica, temblad de vuestra temeridad. Para conseguirlo necesitáis colocar vuestro espíritu muy por encima de nuestra esfera, haceros firmes e inquebrables y estar muy atentos a observar exactamente cuando os diré, sin lo cual todo se volverá en vuestro perjuicio, destrucción y completo aniquilamiento. Pero por si el contrario observáis atentamente cuando os diga, saldréis con facilidad de la posesión, pobre y humilde, y coronará el éxito todas vuestras empresas. En él, Ana usa frases cristianas en las que varía, alterando su contenido y cambiando sus formas. Hiela la sangre escuchar este verso, ¿eh? Sí, porque por eso precisamente David fue un libro que el Vaticano intentó esconder y condenar su existencia porque lo tilda de textos blasfemos. Por ejemplo, vamos a escuchar otro partitura de este libro, ¿no? Otro ápice de este libro, como por ejemplo: yo os imploro, grande y poderoso Adonai, maestro y señor de los espíritus, yo os imploro, oh Elohim, os imploro, oh Jehová, yo os doy mi alma, mi corazón, mis entrañas, mis manos, mis pies, mi espíritu y mi ser. Oh gran Adonai, dignaos serme favorable, así sea. Amén. Aunque no se puede atribuir que fuera escrito por el Papa Honorio III, debemos recordar que diferentes estudiosos del libro han encontrado en el citado libro que sigue con exactitud la liturgia cristiana corrompida, ¿verdad, Ana? Sí, por eso aunque no se le puede atribuir al Papa Honorio, al seguir una pauta cristiana de la Eucaristía o de los rezos cristianos, pues se le atribuye a él porque solo podía haberlo realizado un experto en oraciones cristianas y que tendría los suficientes referencias como para alterar la forma original del texto. El libro de Grimorio está escrito en latín, idioma que solo en esos tiempos podía acceder la Iglesia. Yo lo he escuchado en latín, lo he podido leer, he podido más o menos traducirlo, por lo poco que sé de latín, y escuchado en latín, aunque sea por mi propia voz, hiela la sangre. Da más miedito, da más miedito. Y además el Papa Honorio gobernó entre el 1216 y el 1227. Una época en la cual se creía en aquellas entes divinos, en aquellos espíritus malignos, en cualquier cosa era catalogado como brujería. Evidentemente una época muy difícil, y el libro no ayudó. Sí, porque además los historiadores se centran en esa época porque se dice que este papa o este pontífice organizó en Roma una reunión con los mejores magos y ocultistas que vinieron de todo el mundo. De allí se cree que surgió el material para este libro y que fue hallado años atrás, muchos años después. Aunque existen muchas versiones, como hemos dicho, de este libro, dicen que son malas copias y que sus rituales no pueden funcionar. Pero nadie sabe dónde se encuentra el verdadero. Se cree que está en los archivos del Vaticano, pero nadie perfectamente sabe que están allí. Dejamos ese paréntesis abierto,
creemos contundentemente que ese libro está en el Vaticano, con muchas cosas que desconocemos, y como dicen en Galicia, a verlas, haylas. Y ahora vamos también, Ana, con un tema muy casi de moda, porque vamos a hablar no de Wikileaks, pero sí del ¿cómo se llama? Batileaks, Batileaks, para quien no lo haya escuchado, y es un tema muy interesante, que es un escándalo que dio la vuelta al mundo, y que era ni más ni menos que el robo y la filtración de documentos reservados del Papa. Esto ahora nuestra compañera Ana nos hará un pequeño resumen, pero es que os vais a sorprender. Ana, ¿qué es esto del Batileaks y todo este rollo de documentos robados del Sede Vaticana y del Papa en general? Bueno, pues en enero del 2012 la prensa italiana comenzó a sacar un nombre, el cuervo, y hacia enero, como bien os he dicho, estalló todo en toda su plenitud. ¿Quién era el cuervo? Pues el cuervo es el que filtró los documentos secretos del Papa y que fueron publicados en un libro que se llama Sua Santità, que es el libro secreto de Benedicto XVI, escrito por Gianluigi Nussi. Y a su vez este escándalo salió en diarios italianos y en una emisora de televisión. Bueno, este Papa nos trae diferentes cosas, diferentes profecías, diferentes historias. Recordemos que Benedicto XVI era el Papa que renunció al papado a favor del nuevo Papa, pero este Papa Benedicto XVI será conocido como el Papa mejor preparado de su pontificado, Ana. Sí, porque Joseph Ratzinger, que es así como se llama, fue coronado Papa el 11 de febrero de del 2013, lo quería llevar más atrás. Y Ratzinger era un erudito en todas las ciencias, en el ocultismo, por eso fue elegido Papa. También fue condenado como comunista, ayudante de alemanes, pero vamos a dejarlo aparte. Y el día que estaba presente ante 70 purpurados, que se sorprendieron al escuchar, porque estaban en un cónclave en el que iban a nombrar a nuevos cardenales, allí reunidos, el Papa Benedicto pronunció unas palabras en latín y les declaró que por su avanzada edad ya no tenía fuerzas para ejercer adecuadamente el pontificado y para gobernar el trono de San Pedro, que era lo que se le había encomendado, pues que ya no tenía ni el cuerpo ni el espíritu, la fuerza que tuvo cuando fue elegido. Y estas palabras dieron en pocos segundos la vuelta al mundo. Pero vayamos al comienzo del escándalo, ¿no? Que a pesar de la contundente claridad del Santo Padre se destapó un gran escándalo en los medios, incluso en círculos eclesiásticos. Pero ese escándalo, el escritor Joan Linucci en su libro destapó una serie de documentos que demostraban casos de corrupción en la Santa Sede. Ana, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues se cree que a través de documentos filtrados por Paolo Gabriel, el mayordomo del Papa Benedicto XVI, se encontraron referencias de esos casos de corrupción y la Fiscalía Vaticana comenzó a investigarlos. En estos documentos se hacía referencia a una inversión secreta que la Secretaría del Estado de la Santa Sede había gastado casi 180 millones de euros en un edificio de 17.000 metros cuadrados, pero en un barrio londinense, David. O sea que, en pocas palabras, el Vaticano se sumó al caballo de la inmobiliaria, ¿no? Al caballo de ganar dinero a través de los bienes e inmuebles y gastando dinero pues de los fieles que depositaban su dinero allí por
el hecho de ser cristianos y querer que el pontificado fuera un poquito mejor o ayudar a la iglesia, ¿no? Estamos hablando de un fondo abusivo de casi 650 millones de euros, ¿verdad, Ana? Sí, bueno, el fondo 650 millones de euros estaban en la Secretaría del Estado, que es, como bien dices, que provenía de las donaciones que los fieles hacen cada año al Papa a través del el llamado óbolo de San Pedro, que es en teoría con ese dinero sufraga obras de caridad y el coste de los mantenimientos de las iglesias. Lo que más duro, lo que más me sorprende, que el Vaticano lleva desde 2013 sin dar ninguna explicación de cuánto recauda y cómo se gastan esas limosnas. Me parece sorprendente en el siglo que estamos que las cuentas del Vaticano no sean transparentes y públicas. Bueno, porque el Vaticano es independiente, es una ciudad independiente y evidentemente Claro, ellos hacen las leyes y ellos las cumplen. Lo que ocurrió aquí es que un periodista del diario El Expreso, Emiliano Fittipaldi, vaya el nombre, tuvo acceso a esos secretos, a esos papeles, a esos informes, en el que allí se aseguraba, y la Fiscalía Vaticana, o sea, la Fiscalía formada por curas y cardenales, aseguraban que existían graves indicios de malversación, estafa, abuso de poder, de blanqueo de capitales. Todo esto por la Curia Vaticana, evidentemente. Exactamente, eso es lo sorprendente. Bueno, el nombre de Fittipaldi suena sorprendente. No me extrañaría que tuviera que salir corriendo como su antecesor en la Fórmula 1, ¿eh? Bueno, Ana, son muchas también las personas que intentan airear estos secretos que el Papa encierra detrás de las paredes de su habitación privada. ¿Quién es el responsable? ¿Y es el cuervo como así ha sido bautizado en la prensa? Bueno, sí, son muchos los dedos que señalan a un arzobispo, Tarcisio Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede. ¿Quién es el que sale beneficiado en las aguas revueltas vaticanas? Pues bueno, me imagino que todos los que estén postulando, porque la salud del Papa ya estaba un poco tocada y claro, todos los postulados estaban pendientes de esa salud y quién podía sentarse en el trono de San Pedro, pero entre los documentos que se idearon Vox Populi se pudieron encontrar material revelado que el Papa y su número 2, el nombrado Tarcisio Bertone, se llevaban mal y que sus respectivos partidarios y detractores, es lo que te estaba diciendo, se estaban tomando posiciones para tomar este poder. Poder el de la silla, ¿eh? Sí. ¿Qué poder tiene la silla del Papa? Pero no solamente en el Vaticano, sino no solamente en la religión cristiana, sino en todas las religiones terrestres y todos los estamentos políticos del planeta. Hay que ver si es por obra divina o es por interés económico, pero desde luego el poder que tiene el Vaticano es brutal, Ana. Bueno, entre ellos también estaban esas rencillas como en anteriores siglos, porque también se vio y salió a la luz el contenido de una carta que el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos. Perdona que te interrumpa, Ana, si no me equivoco, esta carta es una carta totalmente confidencial del mismo padre, ¿no? Sí, es que todos los documentos que saltaron a la luz eran confidenciales de Benedicto XVI, que te sorprenderá otro más. El colombiano cardenal Darío, en una gira en China que estaba con el Papa, con el arzobispo de Palermo, Paolo Romero, le dijo que el arzobispo de Palermo, Paolo Romero, le había dicho que el Papa moriría en 12 meses. O sea, sabía hasta los meses que le quedaban al Papa para morir. Si nos ponemos un poquito en la historia, en esos 12 meses coincide con una visita del Papa en China, ¿no?
Sí, sí, así es. En la visita esa de China se puso en contacto con él, como no pudo hablar, pues le mandó esa carta. Pero también se reunió con el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, para tratar el caso de un periodista acusado de acoso a la mujer de un hombre con el que había mantenido relaciones homosexuales. O sea, la iglesia hacía como la mafia, meneaba sus tentáculos, pero esta acusación resultó ser falsa, pero a este periodista le costó su renuncia en ese famoso periódico y se responsabilizó al arzobispo Bertone. También en esos documentos secretos se habló sobre Silvio Berlusconi y su relación con Rubí y la prostitución de menores. También se hizo público unos documentos en los que se hablaba de los desmanes o se le avisaba al Papa de los desmanes pedófilos de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Que eran conocidos y silenciados en la Santa Sede. Este grupo siempre ha estado silenciado, incluso la Iglesia Católica ha negado que estén dentro del Vaticano, pero realmente están allí, ¿eh? Sí, David, y esta en la que nos toca más directamente, aparecieron unos documentos en los que se dice que el Papa había mantenido conversaciones privadas y que había recibido cartas de denuncia que recogía de la banda terrorista ETA. Ana, la banda terrorista ETA, hay mucho que hablar. Algún día hablaremos de su creación, dónde nació, pero no olvidemos que nació dentro de la Iglesia Católica, ¿eh? Sí, bueno, eso es lo que dicen, que ETA nació en un seminario, pero en esas cartas ETA quería hablar con el Papa y le pedían que mediara para el fin de la lucha armada. Pero el cardenal Tarcisio Bertone se opuso tras hablar con el obispo de San Sebastián. Pero hay un caso de los asuntos más negros que salieron a la luz a través de esos documentos del Vaticano. Estamos hablando de que yo me imagino de la desaparición de esa niña de 15 años llamada Emmanuel Orlandi, Ana. Sí, así es, Emanuela Orlandi, una niña de 15 años que desapareció sin dejar rastro el 22 de junio de 1983. Era hija de un funcionario del Vaticano, por ese motivo se tuvieron todas las especulaciones. Ya que en un principio se trató de que hubiera sido secuestrada por el Frente de Liberación Turco al que pertenecía Ali Akka, el hombre que atentó contra Juan Pablo II. Dicen que allí se recibieron llamadas pidiendo su liberación a cambio de devolver a Emmanuela, pero realmente es un asunto tan turbio, tan oscuro, que no se sabe si el mismo Vaticano ordenó su prisión, ordenó su ejecución o qué pasó con esta niña, porque nunca se ha encontrado jamás su cuerpo ni ninguna pista de ella. Bueno, David, la madre de la niña siempre dijo que la respuesta estaba dentro de los muros del Vaticano. Pero gracias a las investigaciones que hizo la policía, les condujo a una tumba, la de un mafioso, Enrico de Pedis, jefe de la banda de la Mangliana, asesinado en un ajuste de cuentas en 1990, y que fue enterrado en la iglesia de San Apolinar de Roma. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué siempre los oscuros negocios de la mafia siciliana, de la extorsión, de la pedología, ¿no? Se llama lo de los niños,
a violaciones, ¿por qué no llevan siempre a la misma puerta, a la puerta de la Santa Sede? Bueno, pues también esta policía estaba investigando nuevos asuntos pedófilos en la Iglesia del Vaticano y que había un cardenal implicado en ello. Era el monseñor George Jalvin, llamado por los medios de comunicación como monseñor George Klein. Sí, porque tenía un guapo muy subido, ¿eh? Dicen los mismos gente que vive en el Vaticano, los guardias incluso, que le llamaban así por su característico guapeo, ¿no? Que era una persona muy guapa, ¿no? Pues bueno, ahí es el que es acusado de todas esas cartas que llegan al Vaticano, porque fue su secretario personal durante 9 años, es el acusado de la filtración de todas esas cartas que llegaban a los fax del Vaticano. Pero para añadir más confusión, el padre Gabriele Amor, que ya hablamos la semana pasada, que era el exorcista del Papa, dijo que la niña fue secuestrada en Roma con ayuda de gendarmes vaticanos, para participar en fiestas sexuales. Eso lo dijo el padre Amor. Estamos hablando de una persona con un peso muy fuerte, un peso brutal en las carteras vaticanas, una persona que ejercía en exorcismos, incluso acompañó a Juan Pablo II en algún exorcismo y lo enseñó, ¿no? Uno de las figuras más relevantes de la Iglesia Católica en el Vaticano, y que él asegurara eso pone los pelos de gallina, Ana, ¿eh? Sí, bueno, la prensa en esos momentos que disparó todo, puso que el Papa Ratzinger, que estaba muy compungido, que tenía mucho dolor por lo que había aparecido, que eran blasfemias, pero todos podemos pensar que un papa tan preparado como él, con 85 años, no supiera de las intrigas de Roma, de los antiguos papas, y que él era el que formó y se puso a cargo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, la sucesora de la antigua Inquisición. Las que quemaban monjas, ¿eh? Recordemos que la Santa Inquisición eran las que quemaban monjas, y por el hecho de ser diferente igual acababas en una máquina de tortura o simplemente quemado en una cruz bajo montones de paja, ¿no? Simplemente por no congregar en sus ideas, ¿no? Pues imaginaros pues señor. Eso es lo que decimos, que la disculpa de Ratzinger de que él desconocía, a ver, él era un alto cargo y sabía muy bien de todas las intrigas y todo lo que estaba escondido en el Vaticano. Además, estaba preparando el camino para que le sucediera un cardenal que era amigo de él, próximo a él, que se llamaba Angelo Scola, actual arzobispo de Milán. Bueno, al menos no consiguió sus objetivos, sino que fue paz, porque si no, a saber lo que hubiéramos encontrado dentro del Vaticano, ¿no? Y ahora seguimos con otro tema del Vaticano, no nos vamos a mover de ahí durante este programa. Es un programa que recomiendo a todos nuestros oyentes que no solamente lo escuchen una vez, sino que lo compartan, porque estas cosas se tienen que saber, se tienen que expandir, se tienen que publicar, se tienen que hacer públicas, porque no podemos seguir el silencio que nos declara el Vaticano en muchos temas que seguramente a la gente de buena fe, cuando hablo de la gente de buena fe me refiero a los creyentes, no saben, y que seguramente no darían muchas propiedades y mucho dinero a la Santa Sede sabiendo que se gastan el dinero en negocios inmobiliarios o en prostíbulos. Cuidado, David, que nos van a cerrar el programa, ¿eh? Bueno, no, con la iglesia hemos topado. Bueno, que la iglesia hemos topado, pero bueno, lo que decimos, que hay que decir las cosas claras, tanto de un lado como de otro, hay que ser claro y decir las verdades. Pero no somos políticamente correctos. Bueno, yo voy a decir que somos defensores de la verdad, y eso es
eso va con la bandera siempre por delante, la verdad. Pues sigamos con el obelisco de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Sí, un obelisco robado. O sea, estamos hablando que la iglesia ha violado, ha matado, ha extorsionado, ha tocado a niños, ha hecho negocio inmobiliario y ahora nos encontramos con un robo. Ana, explícanos eso de este robo. Sí, bueno, pues es curioso que el obelisco que todos conocemos en el centro de la plaza de San Pedro en el Vaticano es de origen egipcio. Aunque no tiene inscripciones, que no se puede datar exactamente de qué faraón vino, pero viene de Egipto y que tiene o fue construido entre 1000 y 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de una pieza de gran valor arquitectónico e histórico que por el simple hecho de estar allí es casi imposible que los historiadores lo puedan estudiar, lo puedan datar o puedan darnos más historia de ello. Por tanto, tenemos en el centro del Vaticano una pieza arqueológica que nos está robando a todos los seres del planeta una parte de nuestra historia. Sí, bueno, este obelisco se encontró en Heliópolis, cerca del Cairo, y el emperador Augusto lo hizo trasladar primeramente desde allí, desde el Cairo, hasta Alejandría, donde quedó instalado. Posteriormente, después, Calígula cogió el obelisco y dijo que se lo llevaba a Roma y lo pondría en la colina vaticana para adornar el espacio central, digamos la espina, donde dan vuelta las cuadrigas romanas con los caballos. ¿Y qué se le ocurrió? Pues traérselo desde Egipto, para lo cual tuvo que construir, que eso podemos hablar un día, un barco de más de 100 metros de largo. Estamos hablando de una eslora, de un barco de 100 metros, que en aquella época era casi imposible construirlo con maderas y cuerdas, porque recordemos que no había clavos, eran cuerdas y algunas punchas de hierro en forma de clavos, pero que no aguantaban esa presión del agua, ¿no? Y muchos de ellos eran atados con cuerdas, ¿no? Ahora nos vamos, si no me equivoco, al año 37 después de Cristo, ¿no? Con este obelisco. Sí, allí lo instaló Nerón y construyó el famoso conocido circo de Nerón, donde según fuentes cristianas, allí murió San Pedro. Un personaje, Nerón, que en la historia nos ha dejado tantas cosas. Nos dejó la máquina de vapor, nos dejó la máquina expendedora, sí, una máquina expendedora de agua sagrada, en el cual tú introducías 2 dracmas y te sacaban vaso de agua. Y estamos hablando del siglo II antes de Cristo, o sea, increíble. Y luego también nos inventó las puertas correderas a través de vapor y otros inventos como la fuente hidráulica. Estamos hablando de Nerón, estamos hablando de romanos. O sea, imaginaros que desde los romanos se inventó nada más nuevo y Nerón era un genio inventor que si no se hubieran quemado seguramente los archivos de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, la humanidad seguramente estaríamos 300 años más avanzados, Ana. Pues sí, porque hay que recordar que el gobierno romano era muy machista y la biblioteca de Alejandría era liderada por una mujer. Entonces tuvieron que destruir todos los archivos, pero sigamos hablando del obelisco, porque allí en teoría fue crucificado San Pedro al revés, no como Jesucristo, sino con los pies para arriba y el cuerpo para abajo. Eso viene, Ana, como bien lo explicas, porque él decía que no era digno de ser crucificado como su predecesor, Jesús, ¿no? Con el tiempo después de la muerte de San Pedro allí por su cristiandad, ese circo se destruyó y se construyó una basílica que era en la época de Constantino, pero al final fue derruida
y se construyó lo que es actualmente la Basílica de San Pedro. El obelisco permaneció en su ubicación original hasta que Sisto V decidió cambiarlo el 10 de septiembre de 1586. Pero imagínate, David, la dificultad para mover esa mole de piedra, y que dicen que empleó 900 hombres y 75 caballos, aparte de los centenares de metros y metros de cáñamo que tuvieron que usar para erigir ese obelisco. Y lo curioso que quiero contar de este tema de la alzada del obelisco es que el Papa Sisto V ordenara el silencio absoluto en aquella plaza a so pena de muerte para el que infringiese ese mandato papal. O sea, vamos, una ley mordaza de aquella época, ¿no? Del año 1500. O sea, si tú abrías la boca, pues tu vida, incluso a veces la de tu familia, corría peligro. Es muy triste pensar que no te dejen hablar y expresar y corten tu libertad de expresión en ese sentido, sea la época que sea, ¿eh, Ana? Sí, pero creo recordar que un hombre que estaba allí pendiente de la alzada del obelisco tuvo la valentía de decir, porque claro, imagínate tirando de ese cáñamo, de esas sogas, al calor, ese hombre tuvo la valentía de decir que echen agua a las cuerdas. Echaron agua a las cuerdas e intentaron que no se quemara las cuerdas porque podían romperse, y tuvo la valentía, y creo recordar que desde entonces hay una fecha concreta en el Vaticano en el que ese hombre abre la puerta de San Pedro y recibe una gratificación. Ese hombre no, ya sus familiares, pero de por vida recibe esa gratificación por parte del Papa. Es curioso. Sí, Ana, muy curioso. Lo que tenemos que decir que este obelisco es 1500 años anterior a la fundación de la ciudad de Roma, de Rómulo y Remo. Anterior 1500 años, pero estamos hablando de una antigüedad de más de 4500 años, que se dice pronto. Así es. Además es el único obelisco que se mantiene en pie desde la época de los romanos. No se sabe mucho de él, como hemos dicho, porque no lleva nada inscrito, pero lo curioso es que una reliquia robada se haya convertido en un monumento emblemático para el cristianismo. Sí, bueno, hay religiones, por ejemplo, la religión musulmana, que dan la vuelta, dicen que la piedra aquella que hay es un meteorito que cayó, ¿no? Y van dando vueltas ahí en la Meca. Bueno, curioso, ¿no? Las religiones son así de curiosas. En la religión cristiana no robarás, no matarás, no cometerás actos impuros. Pues yo me pregunto si los 10 mandamientos estarán también en los archivos secretos del Vaticano, o si Jesucristo es crucificado cada vez que, no en el monte Gólgota, sino en la puerta del Vaticano, es crucificado cada vez que surge cualquiera de estos escándalos. Yo me hago otra pregunta. ¿Existió Jesucristo? ¿Realmente era él o era María Magdalena? Vamos a dejar esa pregunta en el aire, a nuestros oyentes, y nos vamos a ir precisamente a eso, a hablar de Jesucristo. Y a un tema que al Vaticano también le duele la lengua o le pincha como si fuera con clavos cuando hablan de él. ¿Tenía realmente Jesucristo descendencia? ¿Estaba casado? Ana, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, pues según la Iglesia cristiana mantiene desde hace siglos y siglos que Jesús no tenía esposa, pero sin tener ninguna evidencia. La creencia de que Cristo estaba casado proviene de los textos apócrifos. En ese evangelio de la esposa de Jesús, como se le denominó a uno de esos textos,
que es un pequeño papiro, el tamaño de una tarjeta de presentación, que no es más, David, que contiene una referencia de que Jesús le dice mi esposa, y en el papiro también se hace referencia a una discípula llamada María. Para recordar una cosa muy parecida, me voy a ir a un documental que quiero que vean y escuchen nuestros oyentes, que es un documental de Cameron, en el cual habla de la tumba de Jesús, en el cual encuentran la tumba de Jesús, encuentran unas arcas donde ponían los huesos, unos huesarios, perdón, no sé la palabra, en el cual decía Jesús, padre de José y María, hijo de José y María, ponía Marian, esposa de Jesús, habían también unos hijos, y inmediatamente las autoridades de donde se encontró esta tumba cerraron el programa de Cameron y no dejaron seguir investigando. Lo dejo ahí. Me gustaría que todos vieran ese documental de George Cameron, que es muy interesante. Sí, porque podemos hablar de que los judíos a la edad de 30 años debían estar casados, y se sabe, y además siendo un rabino o maestro como ellos lo consideraban, los judíos a esa edad ya tenían que estar casados. Entonces, en los evangelios apócrifos, que son unos escritos religiosos que no fueron incluidos en la Biblia, precisamente por eso, porque escriben sobre la vida de Jesús y sus discípulos, así como de sus enseñanzas. ¿Por qué esos evangelios no forman parte de la Biblia? Porque cuando fueron leídos no fueron respetados la antigüedad que tenían. Algunos fueron considerados sagrados, pero en el concilio fueron sagrados, pero en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, por el emperador Constantino se convocó a los líderes religiosos de todo el mundo del cristianismo para discutir y establecer la doctrina y la estructura de la Iglesia. Era cuando los romanos empezaron a cristianizarse. En ese concilio se decidió qué textos formarían la Biblia y serían aquellos que se consideraban canónicos, es decir, aquellos que se consideraban auténticos y divinamente inspirados. Pero realmente, David, ¿qué piensas? ¿Que era una decisión política para expandir el imperio bajo la bandera del cristianismo? Bueno, yo pienso que eran tiempos muy convulsos, eran tiempos que era el cambio de la religión romana, aquellos dioses romanos al cristianismo, había gente a favor, gente en contra, se podía haber llegado a una guerra civil dentro de Roma, en el imperio romano, y el autoconocimiento y la búsqueda de la divinidad dentro del ser humano no encajaba con dichos planes expansivos, ¿no? Pero todos sabemos que hay mucho escrito sobre el nacimiento de Jesús y de su muerte, pero nada claro. Muchos incluso aseguran que la Biblia, el gran libro sagrado, es simplemente un gran libro que alguien escribió y que se utilizó simplemente para cambiar algunos dogmas de aquella época. Sí, diferentes estudios hablan de que hizo su vida como cualquier hombre lo hizo, y que hay pruebas textuales de que estuvo casado con María Magdalena. Recientemente ha aparecido un manuscrito escrito en siríaco antiguo, pero que fue traducido después al griego, y mientras se realizaba esa traducción se descubrió que estaba casado con María Magdalena. A este manuscrito se le llama el Evangelio Perdido, y una profesora de la Universidad de Harvard Divinity School de Massachusetts dice que es como un evangelio apócrifo. Si no me equivoco, estás hablando de la gran profesora Karen King, ¿no?
Pues sí, David está estudiosa, cogió el papiro, lo estudió. Este papiro pertenece al siglo IV y podría ser la prueba definitiva de que Jesús estuvo casado. La lámina donde se hace referencia a la esposa de Jesús está escrita por ambas caras, pero solo en una de ellas contiene líneas que son legibles claramente. Dicen que su autor propietario de esta lámina es un coleccionista anónimo que contactó con la estudiosa, con King, para que corroborase lo que él ya intuía como una prueba del matrimonio de Jesús, ¿verdad, Ana? Sí, porque este hombre se encontró con 8 líneas visibles de un fragmento de 4 por 8 centímetros que estaban escritas con tinta negra y intentó hacer público, pero la iglesia no hizo caso, se lo tomó a la ligera e hizo que se diera la información de que era una fuente poco fiable. Es raro porque a mí siempre, desde que yo estudio todo esto, la historia, sobre todo la historia del Vaticano, la historia de la Iglesia, la historia de Jesús, aunque no sea creyente, pero para ser o no ser hay que estudiar, siempre he visto que la Iglesia, cuando aparece algún pepiro, algún archivo, algún texto relacionado con el texto sagrado y no va por el rumbo que ellos creen, lo deja totalmente de lado y dice que es una mala copia o que es un intrusismo a la religión católica, que lo han escrito para quitarle méritos a Jesús, pero no quieren reconocer que a lo mejor lo que ellos dicen no es la verdadera historia de Jesús, porque quizá Jesús, en aquella época que había el desconocimiento a lo químico, por ejemplo, a las cosas científicas, Jesús podría ser perfectamente una persona totalmente normal que bajo los ojos de otros hombres lo vieran como un superdotado. Sí, pues el tema es ese, que la iglesia hacía todo lo posible por presentarnos a un Dios poderoso, no hombre. Y según ese manuscrito, Jesús estuvo casado con María Magdalena y tuvo 2 hijos, bautizados como Manasés y Efraín. Quizá todo lo que el Vaticano esconde es que es la verdadera salvación, no necesita la mediación de la iglesia, pienso yo. El hombre se salva a sí mismo y evidentemente el hombre se salva cuando se encuentra él mismo o en su interior. Allí está Jesucristo, a mi entender. Evidentemente, Jesucristo te puedes creer, lo puedes creer, puedes pensar que realmente existió, que no existió, pero realmente si existió, creo que él mismo se arrepentiría de los que ahora mismo están obrando en su nombre. Y ahora no nos vamos del Vaticano y nos vamos a esa figura tan anulada por la Iglesia Católica, que es la mujer. Nunca una mujer, bueno, digo nunca, no, una vez en la historia hubo una papa. Y para eso hablaremos de una silla. Y después hablaremos de su historia. Pero Ana, háblanos de esa silla, que a mí cuando hablo de ella me da la risa, y de esa papa, la papisa Juana. Sí, bueno, pues todo comienza en los secretos que hay. No sabemos lo que se esconde ahí abajo en el Vaticano. En el Museo del Vaticano hay un asiento papal conocido como sedia estercoraria, que es una silla que lleva un agujero en medio y sobre el que se sentaba el candidato o prelado más joven que había cuando se sentaba aquella persona en esa silla, en el agujero, digamos que el novicio más joven que estaba en la congregación palpaba los genitales por debajo del asiento y gritaba Duos habet et bene pendentes. que quiere decir tiene 2 y cuelgan bien. O también abreviado testiculus habet, tiene testículos. O simplemente también la palabra habet.
te tiene. Explícanos estas 3 frases, Ana. Pues eso, que una vez sentado y comprobado, los asistentes a la ceremonia respondían: debo gracias, gracias a Dios. Y no es otra que es una silla que dicen que era para evitar, como bien has hablado de la papisa Juana, que una mujer accediera al papado. Y se estableció este ritual en elección de los pontífices, que tenían como objetivo verificar el sexo del candidato. O sea, sentaban al que iba a ser papa a ver si tenía sus órganos genitales o testículos y confirmar que era un hombre. El Papa Adriano VI abolió esta costumbre, que era en el siglo XVI. Menos mal que abolió esta costumbre el Papa Adriano VI en el siglo XVI, porque yo no me imagino hoy en día el fumata blanca y habemos huevos, ¿no? Como se dice, para darle un toque de humor. Ana, imagínate, hay un hombre palpando los genitales del Papa para saber si es hombre o mujer. Bueno, increíble, increíble esta historia. ¿Qué tenemos más de esta historia? Pues la Iglesia Católica niega que en el siglo XIII un dominico, Jean de Magie, difundió la historia de una mujer llamada Juana, que había llegado a ser la máxima representante de Dios en la tierra. Las versiones sobre esta historia son muchas, pero todas coinciden en señalar que en el siglo IX más o menos hubo una mujer que, haciéndose pasar por un varón, llegó a ser papa. Vaya historia, Ana. Durante 2 años y 7 meses. 2 años y 7 meses. Me recuerda mucho esta historia a Ana Carmona Ruiz, la primera mujer futbolista en España, la cual se hizo pasar también por un hombre, y cuando se descubrió que era una mujer, le raparon el pelo al cero y murió sin ninguna pertenencia, todo habiendo ganado una millonada jugando incluso en la selección española, y acabó en la calle, arruinada, sin un duro, y muriendo de lo que era el piojo verde o la gripe española. Me recuerda mucho a esta historia, Ana. Pero bueno, las fechas de su pontificado, para volver a la historia y no desviarnos, varían un poco según sitúan en el año 855 y el 857, ¿no, Ana? Sí, la lista oficial de papas hubiera sido, el nombre verdadero de ella hubiera sido Benedicto III, y otros aseguran que fue en el 872 cuando apareció esta papisa, lo que le hubiera correspondido que la llamarían Juan VIII. Si esta historia es cierta, la papisa Juana nació, bueno, si es cierta, si esta historia es una historia sorprendente, pero recordemos que la papisa Juana, según estos documentos, nació en Magucia, y dicen que era muy inteligente y amante del conocimiento y de muchas otras cosas que rodea la historia, ¿no? También hay varias versiones sobre por qué escondió su feminidad, pero se cree que a ella le gustaba estudiar y por ser mujer no podía estudiar. Y se enamoró de un joven estudiante y la única manera de seguirle era hacerse pasar por hombre. Porque claro, en aquellos tiempos normalmente se iban a las iglesias y se formaban académicamente allí porque era gratuito. El caso es que parece que Juana se disfrazó de monje y adoptó el nombre masculino de Joan Anglicus, y a partir de ahí empezó a viajar de monasterio en monasterio y se relacionó con grandes personajes de la época. Llegó incluso Ana hasta Atenas y allí logró convertirse en una intelectual muy respetada. Incluso su fama llegó hasta Roma, donde conquistó de tal modo la ciudad que fue nombrada papa. Así es, según la leyenda, su pontificado fue bueno y prudente. Pero ¿sabes qué ocurrió, David? Novio, estudiante, mujer, se quedó embarazada. Los vicios de la iglesia.
Unos dicen que de un monje y otros que el padre era el embajador de Lamberto de Sajonia. Las enormes túnicas le favorecieron que disimulara su embarazo, pero un día, mientras atravesaba la ciudad en medio de una procesión, Juana se puso de parto y dio a luz delante de todo el mundo. Dicen o cuentan que la gente enfurecida la lapidó. Una y dos historias, pero te voy a dejar que las cuentes. Pero qué curioso esto, ¿verdad? Qué curioso que por el solo hecho de que no dejan entrar mujeres, que no dejan casarse, pues tengan que hacer estas cosas escondidas. Es terrible, ¿no? Pero háblanos de estas dos historias, Ana. Sí, bueno, pues mientras se hacía la procesión del Corpus Christi, que iba desde la plaza de San Pedro hasta San Juan de Letrán, en un momento del recorrido se retorció de dolor, se llevó las manos al abdomen, cayó al suelo y allí mismo dio a luz a un niño. Cuentan que la gente enfurecida se abalanzó sobre la papisa y a partir de aquí que surgieron nuevas versiones, como has dicho tú, algunos dicen que fue lapidada por los fieles y otra que murió atada por los pies de un caballo que la arrastró por toda la ciudad hasta los extramuros de Roma. Es curioso que una persona que consideraban justa, que consideraban religiosa, que consideraban el máximo órgano de la diócesis católica como papa, ¿no? Era un papa, y todos lo adoraban, que solo por el hecho de ser mujer fuera lapidada o arrastrada en caballo hasta causar su muerte, ¿no? Incluso se perdió el niño. O sea, es increíble esta historia porque pone la piel de gallina y hace que nos hagamos muchas preguntas sobre la sexualidad de los curas y monjas de la doctrina católica, ¿no? Pues sí, David. Es increíble, podrá ser realidad o leyenda. El caso es la historia de una mujer que reinó en el Vaticano y que además ha sido llevada a la literatura y al cine. Os recomendamos ver este documental de la papisa Juana, buscarlo en hemerotecas, buscarlo en cualquier sitio donde lo podáis encontrar. Netflix hay alguna película también, no vamos a hacer publicidad, pero bueno, ya lo ha dicho la compañera. En plataformas digitales, buscarla porque es una historia increíble que os pondrá a otro nivel, a nivel de cristianismo, a nivel de creencias, a nivel de lo que queráis, y os daréis cuenta la necesidad que hay de reformar esta religión católica que es ambigua, machista y anticuada. Una religión católica que a veces reza con cruces de oro mientras el resto del mundo pasa hambre. Bien, amigos, llegamos a este segundo capítulo de tres semanas que hablamos del Vaticano y sus secretos. La semana que viene podréis ver 5 secretos más de este Vaticano que nos engaña y nos esconde sus verdades. Y sin nada más que deciros, damos gracias a todo el equipo técnico de Curiositats Televisión, también a toda la gente que nos escucháis y nos seguís. Os decimos que os suscribáis y así ayudaréis también a nuestro programa. Y también desde aquí, un servidor, David Flor, da las gracias eternas a nuestra amiga y colaboradora Ana María Ochoa, en la cual sin ella esto sería imposible. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene. Os queremos.